Imagina esto. Miguel Ramírez, un gerente de logística de 42 años en Miami, sostiene todo sobre sus hombros después de la trágica muerte de su suegro. Organiza el funeral, apoya a su esposa Sofía, que está destrozada. Pero 6 meses después, descubre un GPS en su auto que lo lleva a la casa de un amante, el fotógrafo del funeral. Una traición que destruye 18 años de matrimonio. ¿Podrá Miguel vengarse de manera justa sin perderse a sí mismo? Miguel Ramírez dirigía el departamento de operaciones en una empresa de logística en el bullicioso puerto de Miami, Florida. A sus 42 años, había construido una vida estable con su esposa Sofía, de 40, quien coordinaba eventos para compañías locales. Llevaban 18 años casados y criaban a su hijo de 10 años, Mateo. Miguel siempre actuaba con decisión, llegaba temprano al trabajo, recogía a Mateo de la escuela y ayudaba a Sofía con sus proyectos cuando ella necesitaba un descanso. Ese martes lluvioso de octubre, todo cambió. Su teléfono sonó durante una reunión en la oficina. Era Sofía, su voz entrecortada. Miguel, mi papá. Juan tuvo un accidente en la enero de 95. Un conductor ebrio lo embistió de frente. Está en el hospital Jackson. Miguel colgó de inmediato, interrumpió la reunión sin explicaciones y corrió a su camioneta. Condujo a toda velocidad por las calles mojadas de Miami, ignorando las luces rojas secundarias. Llegó al hospital en menos de 20 minutos. En la sala de espera, encontró a Sofía abrazada a su madre, María, ambas sollozando. El médico confirmó lo peor: Juan, un hombre robusto de 62 años que Miguel admiraba por su ética de trabajo en la construcción, había fallecido en el impacto. No hubo tiempo para despedidas. Miguel tomó el control al instante. Abrazó a Sofía y a María, luego sacó su teléfono para hacer las llamadas necesarias. En las horas siguientes, Miguel organizó todo. Llamó a los parientes en Yalea y en Cuba para informarles. Contactó a la funeraria en Little Havana, negoció con la compañía de seguros del auto para cubrir los gastos médicos pendientes y coordinó con el abogado de la familia para iniciar el proceso de herencia. Eligió la fecha del funeral para el viernes, seleccionó la urna simple que Juan habría preferido y redactó el obituario para el periódico local. Mientras Sofía y María permanecían en shock, apenas capaces de hablar, Miguel manejó cada detalle. No pidió ayuda ni se quejó, simplemente actuó porque era lo que un esposo y yerno responsable hacía. Llevó a Mateo a casa de una tía para que no viera el dolor y preparó comidas rápidas para todos. El viernes por la mañana, el funeral se celebró en una pequeña capilla cerca de Miami Beach. La sala se llenó de amigos de Juan, compañeros de trabajo y vecinos de Coral Gables. Sofía apenas podía mantenerse en pie, así que Miguel la sostuvo del brazo durante toda la ceremonia. Leyó un breve tributo a Juan, recordando cómo el hombre le había enseñado a reparar motores cuando recién se casó con Sofía. Al final del servicio, mientras la gente salía, un hombre se acercó a Sofía. Era Alejandro Velázquez, un fotógrafo freelance de 35 años contratado por María para documentar el evento, una tradición que Miguel encontró extraña pero respetó. Alejandro entregó una tarjeta a Sofía. Lamento mucho su pérdida. Tomé fotos para preservar los recuerdos. Si las quieren, se las envío sin costo. Sofía asintió débilmente y murmuró un gracias. Miguel lo observó por un segundo, el hombre parecía sincero, con una cámara colgada al cuello, pero no le dio más importancia. Era solo otro gesto en medio del duelo. Una semana después, Alejandro envió las fotos por email a Sofía. Miguel estaba en el trabajo cuando ella las abrió en su teléfono. Entre las imágenes del servicio estaba una de él sosteniendo a Sofía durante el tributo, su brazo firme alrededor de ella. Sofía miró la foto un momento largo, pero cuando Miguel llegó a casa esa noche, ella cerró el teléfono rápidamente y no mencionó nada. Recibí las fotos del funeral, dijo casualmente. ¿Están bien? Miguel asintió, ocupado preparando la cena, y no insistió. Sin embargo, notó que Sofía revisaba su teléfono con más frecuencia esa semana, respondiendo mensajes con una sonrisa fugaz que no compartía con él. Pensó que era solo el estrés del duelo, pero algo en su instinto le dijo que prestara atención. No sabía que esa foto, un símbolo de su apoyo inquebrantable,
Sería el hilo que empezaría a desenredar todo. Los 6 meses siguientes al funeral fueron los más duros que Miguel Ramírez había enfrentado en sus 18 años de matrimonio. Sofía se hundió en una depresión profunda. Pasaba los fines de semana en la cama, ignorando las llamadas de sus clientes de eventos y rechazando cualquier sugerencia de terapia que Miguel le hacía con cuidado. No puedo, Miguel. No ahora, respondía ella, cubriéndose con la manta. Su negocio de coordinación de fiestas corporativas, que antes la mantenía ocupada con bodas en South Beach y conferencias en el centro de Miami, se detuvo por completo. Sofía ni siquiera revisaba sus correos electrónicos. Mateo, su hijo de 10 años, preguntaba por qué mamá no jugaba con él como antes, y Miguel lo distraía llevándolo al parque o ayudándolo con la tarea. Miguel se convirtió en el pilar de la familia. Cada mañana, antes de salir al trabajo, preparaba café para Sofía y lo dejaba en la mesita junto a la cama, aunque sabía que probablemente se enfriaría sin que ella lo tocara. Por las noches, cocinaba cenas completas, arroz con frijoles, pollo al horno o empanadas que había aprendido de la madre de Sofía. Sofía comía en silencio, sin comentar el sabor. Miguel escuchaba las mismas historias sobre Juan una y otra vez, como su padre la llevaba a pescar en Biscayne Bay cuando era niña, o como le enseñó a bailar salsa en las fiestas familiares. Lo extraño tanto, repetía ella, y Miguel siempre respondía, lo sé, amor. Lo sé. Estoy aquí contigo. Renunció a una oportunidad de promoción en su empresa de logística para no dejarla sola, delegando turnos extras a sus colegas y llegando a casa temprano todos los días. Llevaba a Mateo a la escuela en Coral Gables y lo recogía, asegurándose de que el niño no sintiera el vacío. No se quejó ni una vez, actuaba porque creía que el amor verdadero significaba sostener a la familia cuando todo se derrumbaba. Pero un día de mayo, todo cambió de repente. Sofía se levantó temprano, se puso ropa de gimnasio que facilitaba los movimientos para ejercitarse y anunció, voy al gym hoy. Necesito moverme. Miguel la miró sorprendido desde la cocina, donde preparaba el desayuno de Mateo. Eso es genial, Sofía. Me alegra verte con energía. Ella sonrió por primera vez en meses y salió. Al día siguiente, repitió la rutina, se arregló el cabello antes de irse y regresó con un brillo en los ojos. Empezó a aceptar proyectos de eventos que había pospuesto, respondiendo correos con eficiencia. Los sábados, salía por la mañana diciendo, voy a brunch con las chicas en Lincoln Road o café con amigas en el barrio. Miguel sentía alivio profundo. Pensaba que su dedicación había dado frutos, que Sofía finalmente salía de la oscuridad gracias a su apoyo constante. La besó en la frente una noche y dijo, estoy orgulloso de ti. ¿Has vuelto? Ella asintió, pero miró su teléfono rápidamente antes de responder. Esa transformación duró unas semanas. Sofía reía bajito ante mensajes en su celular durante la cena, y Miguel notaba que los martes y jueves, sus días de gym, ella salía a las 9 de la mañana y volvía después del mediodía, siempre con una excusa sobre el tráfico en la enero de 95. Un martes ordinario, Miguel decidió llevar el Honda plateado de Sofía al taller para un mantenimiento programado. Antes de partir, pensó en limpiar el interior para ahorrar tiempo al mecánico. Recogió tazas de café vacías del asiento del pasajero y envoltorios de barras de granola del piso. Al empujar el asiento del conductor hacia adelante para aspirar la parte trasera, algo cayó al suelo con un ruido sordo. Era un dispositivo GPS portátil, del tamaño de un teléfono pequeño. Miguel lo levantó, confundido. Siempre usaban el GPS del celular para navegar, nunca habían necesitado uno extra. Curioso, lo encendió. La batería aún tenía carga. Navegó al historial de rutas y sintió un nudo en el estómago. Allí estaba, una dirección residencial en Coral Gables, un barrio tranquilo de Miami al que no tenían conexión. Aparecía 12 veces en los últimos 2 meses, siempre los martes y jueves por la mañana, coincidiendo exactamente con los días que Sofía decía ir al gimnasio. Las horas de llegada, entre 9:30 y 10, y salidas alrededor de las 12. Miguel copió la dirección en su teléfono y abrió Google Maps. Era una casa común, con un jardín delantero modesto, nada que llamara la atención. Pero el hecho de que Sofía hubiera ido allí tantas veces,
mintiendo sobre su paradero, era innegable. Su instinto le gritó traición. Podría haberla confrontado en ese momento, pero Miguel no era de impulsos. Llamó a una agencia de investigación privada que un compañero de trabajo le había recomendado años antes por un caso de robo interno en la empresa. El investigador, Raúl Mendoza, un hombre experimentado de unos 50 años, contestó al segundo timbre. Raúl, soy Miguel Ramírez. Necesito discreción total. Sospecho algo con mi esposa. Tengo una dirección y detalles de su rutina. Explicó la situación con voz calmada, como si discutiera un envío de carga en lugar del colapso de su matrimonio. Raúl pidió una foto de Sofía, su horario habitual y la dirección. Miguel envió todo por email desde su teléfono. Tendré resultados para la tarde, prometió Raúl. Mantén la calma hasta entonces. Las horas siguientes fueron una tortura silenciosa. Miguel llevó el auto al taller, fingió normalidad en el trabajo respondiendo correos, pero su mente daba vueltas. Comió un sándwich solo en su oficina, revisando el reloj cada 15 minutos. Pensó en llamarla, en exigir respuestas por teléfono, pero su orgullo y necesidad de certeza absoluta lo detuvieron. Quería pruebas irrefutables antes de actuar. A las 5 p.m., su teléfono vibró con un email de Raúl. Asunto, informe preliminar. Miguel abrió el archivo adjunto y sintió que el mundo se inclinaba. Había una foto, Sofía en la puerta de la casa de Coral Gables, abrazada por un hombre. El informe identificaba al tipo como Alejandro Velázquez, el mismo fotógrafo freelance del funeral de Juan. Habían estado allí 12 veces confirmadas, siempre en secreto. Miguel leyó el nombre 3 veces para creerlo. Alejandro, el que había ofrecido condolencias sensibles, el que capturó el peor día de su vida familiar. Ahora, ese hombre salía con su esposa. Peor aún, Sofía usaba sus días de gym para mentiras calculadas y encuentros con el fotógrafo del duelo. Una oleada de náuseas y rabia lo invadió, pero Miguel respiró hondo y se obligó a pensar con claridad. No habría gritos ni violencia, solo consecuencias lógicas. Guardó la foto, la imprimió en alta resolución en la oficina y la metió en una carpeta transparente. Luego, condujo a casa, listo para el siguiente paso, mientras Sofía aún estaba en su reunión de clientes. La tensión crecía. ¿Qué haría Miguel con esta bomba? Miguel Ramírez no perdió tiempo después de recibir el informe preliminar de Raúl Mendoza. Esa misma tarde, llamó de nuevo al investigador. Necesito más detalles, Raúl. Todo lo que puedas conseguir sin alertarlos. Fotos, horarios exactos, cualquier conexión con el funeral. Raúl respondió con eficiencia. Dame 48 horas. Seguiré la rutina de mañana. Pero prepárate, esto pinta mal. Miguel colgó y se concentró en el trabajo, respondiendo correos sobre envíos de contenedores en el puerto de Miami para mantener la mente ocupada. Por la noche, fingió normalidad con Sofía, cenaron tacos que él preparó, hablaron de la escuela de Mateo y de un evento que ella coordinaba para una empresa en Brickell. Sofía mencionó que saldría temprano al día siguiente por una reunión con un cliente nuevo. Miguel asintió, pero su mente calculaba. Esa noche, durmió poco, planeando cada paso para asegurar consecuencias justas. Al día siguiente, miércoles, Sofía salió a las 9 de la mañana diciendo que iba al gym seguido de una cita laboral. Miguel esperó 30 minutos y llamó a Raúl para confirmar el seguimiento. 2 días después, el viernes por la tarde, llegó el email completo. Raúl había documentado todo, 4 fotos en secuencia. En la primera, Sofía llegaba a la casa en Coral Gables a las 9:45, tocando el timbre. Alejandro Velázquez abría la puerta y la abrazaba brevemente. En la segunda, ambos salían a la terraza trasera con tazas de café, sentados en sillas adyacentes, sus rodillas rozándose mientras hablaban. En la tercera, a través de una ventana lateral, se veían besándose intensamente, las manos de Alejandro en la cintura de Sofía. En la cuarta, 2 horas después, Sofía salía de la casa a las 11:50, caminando hacia su auto mientras se pasaba la mano por el cabello para arreglarlo, con una sonrisa que Miguel reconoció como la que ella le dedicaba a él en sus mejores días. El informe detallaba 12 visitas confirmadas en 2 meses,
siempre martes y jueves, con tiempos de permanencia de 1 a 2 horas. Raúl añadía, Velázquez es el fotógrafo del funeral de Juan. No hay duda. ¿Quieres que profundice en finanzas o comunicaciones? Miguel sintió una rabia fría que le subió por el pecho, pero la controló respirando profundo. Leyó el informe 3 veces, enfocándose en los hechos. Alejandro, el mismo hombre que había capturado el dolor de su familia en fotos, ahora lo traicionaba de la peor manera. Peor, Sofía usaba mentiras deliberadas para encuentros íntimos con él, mientras Miguel había sacrificado meses sosteniéndola. Pidió a Raúl que investigara transacciones financieras. Cualquier gasto conjunto que parezca sospechoso. Mientras esperaba, Miguel imprimió las 4 fotos en alta resolución en una copistería cerca de su oficina, las colocó en una carpeta clara y ordenada. Luego, se sirvió un doble scotch en casa, lo bebió despacio para mantener la calma y esperó. No actuaría con ira, actuaría con precisión, como en su trabajo de logística, donde cada movimiento contaba. Sofía llegó a las 7:30 de la tarde. Cargando bolsas de compras de un centro comercial en Dadeland. Hola, amor. Paré en el mall. Había una oferta increíble en una blusa para el evento del sábado. Dejó las llaves en la mesa de entrada, se quitó los zapatos y entró a la sala donde Miguel estaba sentado en el sofá, inmóvil, con la carpeta a su lado. ¿Comiste? Puedo pedir comida cubana. Estoy muerta de hambre. Solo entonces notó su expresión seria. Su sonrisa se borró al instante. Miguel, ¿está todo bien? Él no respondió de inmediato. En cambio, tomó la carpeta, la abrió y extendió las 4 fotos sobre la mesa de centro, una al lado de la otra, como cartas en un juego. Siéntate, dijo con voz calmada, casi profesional. Sofía miró las imágenes y palideció, sus manos temblando mientras se sentaba en el sillón opuesto. Miguel, yo puedo explicar. Por favor, déjame hablar. Él tomó otro sorbo de scotch, saboreando el ardor para mantenerse centrado. Alejandro Velázquez, el fotógrafo del funeral de tu padre. Ese es su nombre, ¿verdad? Sofía abrió la boca, pero no salió sonido. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. 12 veces, Sofía. Fuiste a su casa 12 veces en los últimos 2 meses. Siempre martes y jueves por la mañana. Siempre mintiéndome que ibas al gym. Ella sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Miguel, por favor, déjame explicar. No fue planeado. Lo juro. Él interrumpió, su voz helada pero controlada. Explica, entonces. Sofía respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Después del funeral, me envió las fotos que tomó. Empezamos a mensajearnos. Era amable, Miguel. Entendía mi dolor por perder a papá. Tú estabas tan ocupado sosteniéndome, pero él me hizo sentir viva de nuevo. Miguel sintió el golpe, pero no levantó la voz. 6 meses te sostuve, Sofía. Mientras no salías de la cama, rechazabas terapia, ignorabas a tus clientes y a Mateo. Preparé cafés que no tocabas, ceneas que comías sin saborear, escuché tus historias sobre Juan docenas de veces. Renuncié a un ascenso para estar aquí. Te abracé cuando todo se derrumbaba. ¿Y así me pagas? Con el fotógrafo del funeral. Sofía lloró más fuerte. No fue así. Él me hizo reír, me recordó que había color en el mundo. Tú eras solo obligación. Hiciste todo perfecto, como un esposo debería, pero no había chispa, no había ligereza. Miguel soltó una risa seca, sin humor. Ligereza. Querías ligereza mientras yo cargaba el peso de todo para que pudieras respirar. Se inclinó hacia adelante, ojos fijos en ella. Organicé el funeral de Juan. Llamé a parientes lejanos, negocié con seguros, manejé abogados y detalles que nadie quiere enfrentar. Limpié el desastre para que tú y María pudieran solo llorar. Y cuando por fin volviste a sonreír, no fue por mí. Fue por él, respirando el aire que yo purifiqué para ti. Sofía intentó levantarse, acercarse a él. Miguel, por favor, fue un error.
Estaba confundida, vulnerable después de la pérdida. Siéntate, ordenó él. Ella obedeció. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Raúl, el análisis financiero. Miguel lo abrió discretamente. Revelaba transacciones de su tarjeta de crédito conjunta, cenas románticas en restaurantes de South Beach pagadas para dos, un fin de semana en Key West que Sofía había dicho era un retiro de trabajo, y regalos para un hombre facturados a la cuenta familiar. El plot twist golpeó a Miguel como un camión, no solo la traición física, sino el uso de sus recursos compartidos para sostener el affair. Y hay más, dijo Miguel, mostrando la pantalla del teléfono. Pagaste cenas con él, un viaje a Key West, usando nuestra tarjeta. Dinero de nuestra familia, Sofía. Dinero que gané mientras te cuidaba. Ella jadeó, negando con la cabeza. No quise, era solo para impresionar. Miguel terminó su sketch, colocó el vaso vacío en la mesa con cuidado deliberado. Mañana por la mañana, llamas a un abogado de divorcio. Ya contacté al mío. Terminaremos esto de manera civilizada, pero te lo advierto, tengo estas fotos, el informe del investigador, registros de llamadas y transacciones. Pruebas de que mentiste sistemáticamente, rompiste la confianza matrimonial y usaste nuestros recursos para tu aventura. En Florida, la infidelidad afecta la división de bienes cuando hay mala fe. Esas mañanas con Alejandro te costarán caro. Sofía sollozaba incontrolablemente ahora. ¿Y si termino con él? ¿Si prometo que nunca más? ¿Podemos intentarlo? Él se levantó, tomó sus llaves del auto. ¿Crees que creería en una promesa tuya ahora? Dormiré en un hotel esta noche. Vuelvo mañana por mis cosas. Yo usé este tiempo para pensar cómo le explicarás esto a María, a nuestros amigos, a tus clientes que confían en tu integridad. No mentiré por ti. No protegeré tu reputación. Destruiste 18 años de matrimonio. Ahora asume las consecuencias. Caminó hacia la puerta, pausó y se giró una última vez. Y Sofía, espero que Alejandro valiera cada segundo, porque acabas de cambiar al hombre que habría muerto por ti por alguien que no tendrá el valor de estar a tu lado cuando todo explote. Cerró la puerta suavemente detrás de él, dejando a Sofía sola con las fotos y el peso de su traición. Afuera, subió a su camioneta y condujo hacia un hotel en el centro de Miami, su mente ya planeando los pasos legales. La tensión había alcanzado su pico, la confrontación no era el fin, sino el comienzo de la justicia. El proceso de divorcio se inició al día siguiente de la confrontación. Miguel Ramírez, aún en el hotel del centro de Miami, llamó a su abogado, un especialista en derecho familiar llamado Carlos López, a quien conocía de un caso laboral previo. Carlos, necesito manejar esto rápido y limpio. Tengo pruebas sólidas, fotos, informes de investigador, transacciones financieras de nuestra cuenta conjunta. Carlos respondió de inmediato, envíame todo. En Florida, aunque es un estado de divorcio sin culpa, la infidelidad probada con mala fe, como usar recursos maritales para el affair, puede inclinar la división de bienes a tu favor. Presentaré la demanda el lunes. Miguel envió los archivos por email, las 4 fotos de Raúl Mendoza, el historial del GPS, registros de llamadas obtenidos por orden judicial y extractos bancarios que mostraban pagos de la tarjeta compartida. Sofía, por su parte, contrató a una abogada, pero el daño ya estaba hecho. Sus llamadas a Miguel esa mañana fueron ignoradas, y él solo le envió un mensaje: habla con tu abogado. No hay vuelta atrás. El divorcio duró 4 meses intensos, llenos de audiencias tensas en la corte de Miami-Dade y mediaciones frías donde las partes evitaban mirarse. Miguel asistía a cada sesión con compostura, vestido con camisas simples que no distraían de su enfoque profesional. Presentó toda la evidencia, las visitas documentadas a la casa de Alejandro Velázquez en Coral Gables, las mentiras sobre el gym y las transacciones que financiaron el romance. Los extractos revelaban detalles precisos: 450 pesos en cenas románticas para 2 en restaurantes de South Beach, 1,200 pesos por un fin de semana en Key West que Sofía había presentado como un retiro de trabajo para su negocio de eventos, y 300 pesos en regalos, joyería y una cámara accesoria, cargados a la cuenta familiar. Esto demuestra disipación de activos maritales, argumentó Carlos ante el juez.
Sofía, en las audiencias, admitió la infidelidad bajo juramento, pero su abogada intentó minimizarlo alegando estrés postraumático por la muerte de Juan. El juez, una mujer de mediana edad llamada Elena Torres, revisó las pruebas con atención y mostró poca simpatía. La traición sistemática y el uso indebido de fondos compartidos justifican una división desigual, dictaminó. El fallo fue claro y brutal para Sofía. La casa en Cocoa Beach, valorada en 600,000 pesos y pagada con ingresos conjuntos durante 18 años, quedó en manos de Miguel, quien la había mantenido con sus bonos de logística mientras ella estaba deprimida. Los ahorros acumulados, unos 150,000 pesos, se dividieron 70/30 a favor de Miguel. Él recibió 105,000 pesos, ella solo 45,000 pesos. Su solicitud de pensión compensatoria fue denegada por completo. El juez citó su ingreso independiente como coordinadora de eventos y la naturaleza de la traición como factores decisivos. No hay base para apoyo a largo plazo cuando la parte demandante ha violado la confianza de manera intencional, escribió en la sentencia. Además, Sofía tuvo que pagar 5,000 pesos en honorarios legales de Miguel, derivados de la complejidad causada por su ocultamiento. El proceso también incluyó la custodia de Mateo. Sofía pidió custodia compartida, argumentando que Miguel era demasiado enfocado en el trabajo. Pero el informe psicológico del niño, ordenado por la corte, destacó cómo Miguel había sido el cuidador principal durante su depresión, llevando a Mateo a la escuela y actividades sin fallar. El juez otorgó custodia principal a Miguel, con visitas supervisadas para Sofía hasta que demostrara estabilidad emocional. Plot twist: durante una mediación, Sofía intentó alegar que Miguel era frío y controlador, pero Raúl Mendoza presentó evidencia adicional, grabaciones de audio de sus brunch con amigas que en realidad eran llamadas a Alejandro, lo que hundió su credibilidad y aceleró el fallo en contra suya. Las repercusiones fueron más allá de lo legal. Miguel visitó a María, la madre de Sofía, una semana después del anuncio del divorcio. La encontró en su apartamento en Yalea, preparando café cubano. María, siempre te respetaré como a una segunda madre, pero no puedo seguir en esta familia. Sofía me traicionó. Le mostró las fotos y el informe, no por venganza, sino por honestidad. María leyó en silencio, luego dejó caer las lágrimas. Él te sostuvo cuando Juan murió, Sofía. Organizó todo para que nosotras pudiéramos solo llorar. ¿Cómo pudiste? Desde ese día, María cortó el contacto cercano con su hija. Las llamadas se volvieron breves y frías, visitas ocasionales sin la calidez de antes. Elegiste a un extraño sobre el hombre que nos salvó, le dijo una vez por teléfono. El círculo social se fracturó rápido. Amigos comunes, que habían visto a Miguel cocinar para Sofía durante su duelo y llevar a Mateo al fútbol, tomaron partido por él. Mensajes de apoyo inundaron su teléfono. Eres un hombre de verdad, Miguel. Ella no te merecía. Sofía perdió clientes clave. Una empresa de conferencias en Brickell canceló un contrato de 10,000 pesos para una gala anual, citando falta de integridad personal. Si mientes a tu esposo durante meses, ¿cómo manejas presupuestos y plazos con honestidad?, escribió la directora en un email. Otra boda en Miami Beach se transfirió a otra coordinadora. La novia, amiga de la familia, dijo, no confío en alguien que destruye su hogar. Su negocio, que antes generaba 80,000 pesos al año, se redujo a trabajos pequeños, cumpleaños infantiles y baby showers por 500 pesos cada uno. Intentó ignorar los rumores en las redes de la comunidad latina de Miami, pero el plot twist golpeó cuando un ex-cliente la confrontó en un café de Coral Gables. Escuché lo del fotógrafo. ¿Usaste nuestro depósito para tus escapadas? Devuélvelo. Sofía reembolsó 2,000 pesos de su bolsillo, quedando con deudas de abogados que ascendían a 15,000 pesos. Alejandro Velázquez desapareció tan rápido como había entrado en sus vidas. Cuando las audiencias de divorcio comenzaron y se hizo público que Miguel tenía pruebas concretas, fotos, informes y disposición a testificar si era necesario, Alejandro entró en pánico. Como freelance dependiente de recomendaciones en la escena fotográfica de Miami, no podía arriesgar su reputación. El domingo después de la confrontación, envió un texto a Sofía. Esto se complicó demasiado. Necesito enfocarme en mi carrera. No me contactes. Ella lo llamó 17 veces ese día. Él no contestó, bloqueó su número y borró su perfil de Instagram.
donde promocionaba sesiones de bodas y eventos. Semanas después, a través de un contacto mutuo, Sofía supo que se había mudado a Tampa, trabajando en fotografía comercial para evitar el escándalo. No dejó rastro, dejando a Sofía sola para cargar el peso de lo que habían hecho juntos. Intentó contactarlo una vez más vía email, suplicando una explicación, pero el mensaje rebotó, cuenta eliminada. El abandono la dejó devastada, pagando sola las facturas médicas pendientes de la investigación y lidiando con el aislamiento. Al final de los 4 meses, Miguel firmó los papeles finales en la oficina de Carlos, sintiendo un alivio calculado. Recogió sus pertenencias de la casa en Cocoa Beach, ropa, herramientas y fotos de Mateo, mientras Sofía observaba desde la cocina, sin decir palabra. Él se mudó temporalmente a un apartamento en Brickell, cerca de su trabajo, y ajustó la rutina de Mateo para minimizar el impacto, más tiempo en el parque, clases de salsa para fortalecer su vínculo. Sofía, meanwhile, se quedó con la casa vacía, pero pronto la vendió por necesidad, no podía afrontar la hipoteca sola, y se mudó a un apartamento alquilado de un dormitorio en un barrio modesto de Miami, a 20 minutos de Cocoa Beach. Sus deudas crecían, tarjetas de crédito al límite por los honorarios legales y reembolsos a clientes. Intentó un side gig organizando fiestas virtuales, pero la reputación manchada la seguía. Un post en Facebook de una ex amiga detallaba la traidora del gym, y las vistas cayeron en picada. La tensión de las consecuencias se sentía en cada factura impaga y cada llamada ignorada de María. Sofía se dio cuenta de que la traición no solo había destruido su matrimonio, sino su red de apoyo, dejando solo ecos de lo que había sido. Habían pasado 2 años desde aquel martes cuando Miguel Ramírez encontró el GPS en el auto de Sofía. Al principio, el dolor fue inevitable. No se sale de 18 años de matrimonio sin sentir el vacío de la pérdida. Pero Miguel se dio cuenta de algo clave: no perdía a Sofía, sino la idea que tenía de ella. La mujer capaz de traicionar con mentiras calculadas y descartar una familia por una affair superficial no era la que él conocía ni quería conocer. Buscó terapia por iniciativa propia, no por consejo ajeno, reconociendo que aferrarse a la rabia solo lo envenenaría. Su terapeuta, la doctora Rivera, una profesional de Miami experta en divorcios, lo ayudó a procesar no solo la traición, sino la liberación. Ahora estás libre para construir algo real, le dijo en una sesión. No basado en obligación, sino en elecciones genuinas. Miguel tomó esas palabras en serio y actuó con decisión. En su carrera, prosperó rápido. El ascenso que había pospuesto durante la depresión de Sofía llegó 6 meses después del divorcio, gerente regional de operaciones, supervisando envíos en 4 estados desde Florida hasta Georgia, con un aumento significativo que le permitió ahorrar. Se mudó a un apartamento moderno en Brickell con vistas al Océano Atlántico, un espacio propio sin recuerdos compartidos. Empezó a correr por las mañanas en el Bayfront Park, algo que nunca había tenido tiempo de hacer mientras cuidaba a todos. Viajó a destinos que siempre quiso visitar, pero Sofía había rechazado: Puerto Rico para reconectar con sus raíces familiares, haciendo caminatas en el yunque y comiendo mofongo en restaurantes locales. Luego Nueva Zelanda para un tour de aventura, escalando colinas y navegando fiordos. Restableció lazos con amigos que había descuidado durante el matrimonio, salidas a partidos de los Marlins, barbacoas en la playa y conversaciones largas sobre negocios. Mateo, ahora de 12 años, se adaptó bien bajo su custodia principal. Miguel lo inscribió en clases de fútbol y lo llevaba a visitas con María, quien lo trataba como a un hijo propio. Eventualmente, Miguel empezó a salir de nuevo, sin prisas ni intentos de reemplazar a Sofía. Se abrió cuando conoció a Isabel, una diseñadora gráfica de 39 años también divorciada, en un evento de networking en Miami. Ella valoraba su fuerza y honestidad. Empezaron con cenas casuales en cafés de Little Havana y caminatas dominicales por la costa. Hablaron horas sin esfuerzo sobre sus carreras y sueños. Isabel no preguntó por Sofía durante meses. Cuando lo hizo, Miguel le contó la verdad sin amargura, solo hechos. Me traicionó con el fotógrafo del funeral de su padre, después de que yo lo sostuviera todo. Isabel tomó su mano y dijo: perderla fue mi ganancia. Se casaron en una ceremonia civil pequeña en mayo, con solo familia cercana y amigos íntimos en una playa de Key Biscayne. Mateo fue el portador de los anillos, y María asistió, abrazando a Miguel al final, en contraste paz.
Estoy orgullosa. Por primera vez en años, Miguel se sintió exactamente donde debía estar, construyendo una vida auténtica basada en confianza mutua. Sofía, en cambio, nunca se recuperó por completo. Su negocio de coordinación de eventos, que una vez la llenaba de orgullo con contratos grandes en hoteles de South Beach, se redujo a casi nada. Tomaba trabajos menores, fiestas de cumpleaños para niños en parques de Yalea o baby showers en casas modestas, ganando apenas $1,000 al mes. Los clientes corporativos y bodas de alto perfil desaparecieron, las cancelaciones continuaron incluso 2 años después, con emails directos: no podemos arriesgarnos con tu historial. Intentó empezar de cero mudándose a Orlando por 18 meses, buscando oportunidades en el turismo, pero el cambio geográfico no borró el pasado. Siempre había alguien que conocía a alguien en la comunidad latina. Oí que dejaste a tu esposo por una affair. ¿Cómo coordinas eventos con esa reputación? Regresó a Miami derrotada, alquilando un apartamento de un dormitorio en un barrio asequible, a 20 minutos de Cocoa Beach, pagando $1,200 mensuales con lo que quedaba de su parte del divorcio. María mantenía contacto mínimo, llamadas cortas cada 2 semanas para preguntar por la salud, visitas ocasionales donde hablaban de trivialidades, pero sin la cercanía de antes. Elegiste mal, hija. Miguel lo sostuvo cuando Juan se fue, le dijo una vez, colgando antes de que Sofía respondiera. Sofía probó terapia en un centro comunitario, asistiendo a sesiones semanales para lidiar con la culpa y la depresión recurrente. Se unió a un grupo de apoyo para divorciados y practicó yoga en un parque local para manejar el estrés, pero nada llenaba el vacío de haber destruido su estabilidad. Las noches solitarias la golpeaban fuerte. A las 3 de la mañana, revisaba facturas pendientes y se preguntaba cómo había llegado allí. Nunca volvió a ver a Alejandro. Por conocidos, supo que se había mudado a Los Ángeles, trabajando en fotografía de moda para celebridades, prosperando sin consecuencias visibles. Ese contraste la hería. Él había escapado, ella cargaba todo. Plot twist: un día de otoño, Sofía escribió una carta a Miguel, entregada por correo certificado a su apartamento en Brickell. He cambiado. La terapia me abrió los ojos. Siento haber usado nuestro dinero para el affair, haber mentido sobre el gym y el funeral. Si alguna vez quieres hablar, por Mateo o por cierre, estoy aquí. Esperó respuesta durante semanas, pero no llegó. Miguel la leyó en su oficina, la archivó sin contestar y se enfocó en una reunión con Isabel sobre planes de viaje. No era rencor, era cierre. Esa carta, en lugar de reconciliar, confirmó su decisión: el pasado no volvía. Sofía se enteró por Mateo, durante una visita supervisada, que Miguel se había casado. El niño mencionó casualmente: papá e Isabel van a Puerto Rico de luna de miel. Me cuidará la abuela María. Sofía asintió, sintiendo el pinchazo final. La moraleja era clara: la traición castiga a quien la comete. Miguel eligió justicia legal y crecimiento personal, convirtiendo el dolor en fuerza. Sofía optó por la ilusión de Alejandro, dejando ruinas financieras, familiares y emocionales. Él prosperaba, feliz de verdad, porque soltó la ira y construyó nuevo. Ella solo sobrevivía, cargando el peso de sus elecciones en cada rechazo de cliente y noche sola. La venganza no fue un golpe, fue vivir sin el traidor. Miguel lo entendía: el mejor castigo es florecer mientras el otro se marchita. Y Miguel floreció, mientras Sofía solo persistía, recordando cada día el costo de haber cambiado al hombre que la habría dado todo por un espejismo que se desvaneció al primer problema real. Gracias por seguir esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más relatos de traición y justicia. Hasta la próxima.